En la cima del monte Sinaí, en medio de relámpagos, fuego y un silencio que pesaba más que el viento, Moisés recibió un mandato que cambiaría la historia. Dios mismo le entregó instrucciones para construir un objeto sagrado, un cofre que no sería simple ornamento, sino símbolo vivo de la alianza entre lo divino y lo humano. Ese objeto sería conocido como el Arca de la Alianza. Hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro por dentro y por fuera, el arca era un artefacto majestuoso. Tenía anillos y varas para transportarla sin tocarla, y en su cubierta 2 querubines con las alas extendidas se miraban entre sí, formando lo que la tradición llama el propiciatorio, el lugar donde la gloria de Dios descendía para hablar con su pueblo. Dentro del cofre reposaban 3 elementos: las tablas de la ley, la vara de Aarón, que floreció milagrosamente, y una vasija con maná, el pan del cielo que sostuvo a Israel en el desierto. Pero el arca no era un cofre cualquiera. Según los relatos bíblicos, estaba rodeada de un poder imposible de comprender. Quienes la cargaban sin autorización caían fulminados. Se decía que, al ser llevado a la batalla, derribaba murallas y desmoralizaba ejércitos enteros. En Jericó, bastó con su presencia y el sonido de trompetas para que las murallas se colapsaran. El arca era más que un símbolo religioso, era fuerza, presencia y terror. Israel la veneraba, pero también temía. Cada vez que el pueblo marchaba por el desierto, sabían que la caja dorada no era solo un objeto, era la representación de un Dios que caminaba con ellos, pero que no podía ser manipulado. Había normas precisas para cubrirla, moverla y custodiarla. No podía ser tratado como trofeo, porque pertenecía únicamente a Dios. El arca fue, durante siglos, el corazón de la fe de Israel. Se convirtió en la certeza visible de que lo invisible los acompañaba. Era la brújula espiritual de un pueblo que no caminaba solo. Pero como todo misterio, también esconde un destino que nadie imaginaba. El momento en que el objeto más sagrado de la historia desaparecería sin dejar rastro. El Arca de la Alianza no era solo un objeto sagrado, era el corazón mismo de la fe de Israel. Durante los años en el desierto, era transportada dentro del tabernáculo, un santuario portátil que acompañaba cada campamento del pueblo. Allí, en el Santo de los Santos, detrás de un velo espeso, el arca reposaba como centro absoluto de la vida espiritual. Pero incluso en ese estado de veneración, el arca nunca estuvo exenta de misterio y peligro. El relato bíblico cuenta que cuando los filisteos lograron capturarla, pensaron que habían obtenido un trofeo divino. Sin embargo, pronto descubrió que no era un botón común. Ídolos se desplomaban en sus templos, plagas azotaban sus ciudades y aterrorizados decidieron devolverla. Era como si el arca se defendiera sola, como si su poder no necesitara ejército alguno. Con el tiempo, el arca fue llevado por el rey David a Jerusalén. El traslado fue un evento grandioso, acompañado de música, danzas y celebraciones. Pero la procesión estuvo marcada por un episodio oscuro. Cuando Usa extendió su mano para evitar que el arca cayera, fue fulminado al instante. El mensaje era claro, no podía tocarse bajo ninguna circunstancia. El arca no era propiedad del pueblo, ni siquiera del rey. Pertenecía únicamente al Dios que la había ordenado construir. Con la llegada de Salomón, hijo de David, el arca fue colocado en su lugar definitivo, el Templo de Jerusalén. Un edificio monumental, construido con cedro, piedra y oro, diseñado para ser la morada de lo divino. En el corazón del templo, oculto tras un velo, el arca reposaba en el Santo de los Santos. Allí, la tradición afirmaba que la gloria de Dios descendía en forma de nube, llenando el espacio de un resplandor imposible. Durante siglos, el arca fue el centro del culto y la identidad de Israel. No era un objeto estático, era la prueba viva de la alianza. Pero en el año 587 a.C. ocurrió la tragedia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, situó Jerusalén.
El templo fue saqueado e incendiado, las murallas derribadas y el pueblo llevado al exilio. Y en medio de aquel desastre, el arca desapareció. No fue mencionado en los registros babilónicos, ni exhibida como trofeo en desfiles militares. Simplemente se desvaneció de la historia. El objeto más sagrado del pueblo elegido había desaparecido sin dejar huella. Desde ese día comenzó uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? Tras la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, el Arca de la Alianza se convirtió en un fantasma de la historia. Nadie sabía dónde estaba, pero todos sentían que no podía haber desaparecido sin más. Así nacieron teorías, leyendas y tradiciones que hasta hoy alimentan la búsqueda. Una de las más fascinantes proviene de Etiopía. En la ciudad de Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión, se asegura que el arca fue llevado siglos atrás y que aún se encuentra allí. La custodia un único guardián, un monje que dedica toda su vida a protegerla y que jamás abandonará su puesto. Nadie más puede verla, ni siquiera el propio patriarca de la iglesia. Aún así, la tradición etíope insiste. El arca está allí, velada tras muros de piedra y rodeada de silencio. Otros creen que antes de la invasión babilónica, los sacerdotes escondieron el arca en cámaras subterráneas bajo el monte del templo. Túneles secretos, pasadizos bloqueados, habitaciones selladas con advertencias enigmáticas, lugares que aún hoy permanecen inexplorados. Para muchos arqueólogos, esas catacumbas podrían guardar la clave de un hallazgo que cambiaría la historia. Hay también quienes aseguran que el arca fue llevado a Egipto, tal vez a la isla Elefantina o incluso más lejos, al desierto de Arabia. Y las leyendas medievales, alimentadas por los templarios, sostienen que la orden excavó bajo el antiguo templo de Salomón y descubrió reliquias sagradas, entre ellas, quizás, el Arca de la Alianza. Más allá de los relatos religiosos, algunos investigadores modernos han planteado hipótesis radicales. ¿Y si el arca no era solo un objeto espiritual, sino también un artefacto tecnológico? Las descripciones de descargas eléctricas, muertes súbitas y resplandores intensos han llevado a algunos a pensar que pudo ser un generador de energía, un condensador primitivo, incluso un dispositivo capaz de emitir radiación. Un poder incomprensible para su época, pero que explicaría el temor y la reverencia que inspiraba. Cada teoría, cada pista, abre más preguntas que respuestas. ¿Es posible que el arca aún exista esperando ser hallada? ¿O fue destruido para siempre, dejando solo su recuerdo en la memoria colectiva? Lo cierto es que desde su desaparición, el arca no dejó de existir. Pasó de ser un objeto tangible a convertirse en mito eterno. El misterio del Arca de la Alianza no terminó con su desaparición. De hecho, fue entonces cuando comenzó su segunda vida, la del mito, la del enigma que atraviesa siglos y fronteras. Reyes, exploradores, arqueólogos y visionarios han buscado sin descanso el cofre dorado que contenía la presencia divina. Cada generación ha tenido su propia teoría, cada cultura su propia leyenda. Y aún así, nadie ha podido afirmar con certeza dónde está. Algunos sostienen que el arca fue destruida, que no queda más que polvo y recuerdos. Otros creen que permanece intacta, escondida bajo capas de piedra en Jerusalén, guardando el momento de reaparecer. Y hay quienes afirman que no volverá jamás, porque su propósito ya fue cumplido. Pero sea cual sea la verdad, lo cierto es que su huella sigue viva. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurriría si mañana se encontrara el arca? Imagina el impacto. Sería el hallazgo arqueológico más importante de la historia. Las religiones se estremecerían, los gobiernos la disputarían, las multitudes viajarían a verla. ¿Sería venerada como reliquia, estudiada como artefacto, custodiada como arma? Su sola existencia podría reordenar la política, la ciencia y la fe del mundo entero.
Y sin embargo, tal vez el verdadero misterio no esté en su paradero, sino en lo que simboliza. El arca nos recuerda que lo sagrado no puede ser manipulado ni reducido a trofeo. Representa un límite, una frontera entre lo humano y lo divino, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Es al mismo tiempo un símbolo de esperanza y un aviso de peligro. El Arca de la Alianza es más que un objeto perdido, es un espejo. Refleja el deseo humano de poseer lo eterno, pero también el riesgo de profanar lo que no nos pertenece. Nos habla de la necesidad de fe, de la fragilidad del poder y del peso de los misterios que sostienen a la humanidad. Hasta hoy sigue sin aparecer, y quizás sea mejor así, porque mientras no se encuentre, sigue siendo lo que siempre fue, una promesa, un desafío, un enigma eterno. El Arca de la Alianza no está en museos ni vitrinas, está en la memoria, en la fe y en el misterio que nunca deja de llamarnos. Si este misterio te atrapó, hay muchos más esperando por ti. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún enigma. Dale me gusta y comparte este video con quienes aman los secretos de la historia. Juntos descubriremos lo que nunca te contaron.